Buenos días a todos, mi nombre es Luciana Catalano. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Congreso, a este 24º Congreso de Astrología, realizado por la Federación Venezolana de Astrólogos y presidido por Carlos Dum, así que un agradecimiento particular para él. Me formé en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Pública de Buenos Aires y en la astrología de forma autodidacta, en la astrología moderna, y también ya formalicé mis aprendizajes y mis conocimientos dentro de la astrología clásica y kármica justamente con uno de los astrólogos de la Federación que posteriormente, más adelante, dará su ponencia en este mismo congreso también. El tema que me convoca para esta ponencia es Plutón en Acuario y la historia. Y quiero hacer una salvedad respecto de este tema en particular. Plutón es el tercer planeta transaturnino, o transpersonal también, como se les dice, y fue descubierto recién en 1930. Es decir, como humanidad llegamos a su conocimiento recién hace muy poco, menos de 100 años. Eso no implica que el planeta tuviese su influencia, por más que como humanidad hayamos sido ignorantes durante todo ese tiempo. Se llevó a su conocimiento a través de un telescopio mientras se seguía la órbita de Neptuno, y porque Plutón tiene la particularidad de que tiene una órbita excéntrica que orbita el Sol, mejor dicho, pega la vuelta al Sol en alrededor de 248 años, ¿sí? Casi 2 siglos y medio, es un montón. Entonces, por esa razón, como especie finita, o sea que nosotros tenemos una cantidad de años que vivimos, es que nosotros podemos vivenciar el tránsito de Plutón en algunos poquitos signos a lo largo de nuestras vidas, porque él está entre 12 y 30 años en cada uno de los signos, dependiendo si se aleja o se acerca al Sol, y dependiendo de la latitud que este planeta tenga, al norte o al sur de la eclíptica. Este planeta puede encontrarse hasta por el doble, llega a estar del doble del norte o al sur de la eclíptica que el resto de los planetas, y con esa órbita excéntrica, bueno, tarda el tiempo que acabo de decir, casi 2 siglos y medio. Y el motivo por el cual elegí el tema de Plutón en Acuario es justamente por esa eventualidad, si se quiere, para llamarlo de alguna razón, de vivenciar ese tránsito, ya que Plutón, más allá de la órbita excéntrica que tiene, también es un planeta que retrograda 6 meses en el año. 6 meses está directo y 6 meses retrograda. Y en esas retrogradaciones, muchas veces cuando está por ingresar en un nuevo signo, se devuelve al anterior, o cuando está por salir de ese signo, ingresa en el siguiente, y se van hay distintos periodos. Hay un periodo extenso que el planeta transita el signo en particular, en este caso Acuario, pero después hay periodos que van conviviendo con los otros signos. En el caso de Acuario, con el signo anterior Capricornio, o el siguiente Piscis. Y lo traigo, digo esto de la eventualidad, ¿no? O sea, de ser testigos vivenciales de un tránsito que sucedió recién. La vuelta anterior a que tuvo Plutón en Acuario fue en 1777 a 1798, aproximadamente, digo, porque en el 77 se devolvió a Capricornio, en el 97 entró en Piscis, entonces estuvo esos 21 años en Acuario, y fijamente desde 1778 a 1798. 97, en 98 entró, salió y así. Y si uno se pone a pensar en ese contexto, estaba vigente, hay
tres hechos importantes históricos de aquel momento, que uno es que estaba en pleno desarrollo la Ilustración, la otra era una incipiente revolución industrial, y lo último, por supuesto, lo más importante, por el hito en sí, fue la Revolución Francesa, que se da en 1789. Y se termina de consolidar justamente cuando Plutón sale definitivamente de Acuario, ¿no? En 1799. Lo que nosotros tenemos que pensar es que en la Ilustración lo que empieza a primar es justamente el pensamiento racional y la función y la centralidad, mejor dicho, de la ciencia en contraposición a la espiritualidad. Hasta esos momentos la Iglesia tenía el poderío del Estado, venían de siglos anteriores de las cruzadas religiosas, y era quien dominaba todo el Estado, digamos, ¿no? Y se basaba prácticamente en una cuestión espiritual o de fe, de creencia. La Ilustración empieza, si bien empieza antes, empieza en el siglo XVII, la Ilustración se empieza a gestar como esa importancia del pensamiento racional, científico y humanitario también, ¿no? Ahí se dan también importantes descubrimientos. En primer lugar, antes de llegar en realidad durante la Ilustración, pero antes de este periodo de Plutón en Acuario, se cambia, mejor dicho, Newton llega a la ley de gravedad y se cambia la física aristotélica por la de Newton, que eso también fue todo un hito. Y también por ejemplo, se dan descubrimientos, uno de ellos fue el telescopio en el siglo XVIII, ¿no? O sea, que justamente es donde a partir de allí se empiezan a conocer primero a Urano, después a Neptuno años después, en el siglo XIX, y por último a Plutón en el siglo XX. A Urano en el siglo XVIII. Se lo conoce a través del telescopio, ¿no? de esos primeros telescopios. Después tenemos una incipiente revolución industrial, que lo que trae también es como la generación de nuevos puestos de trabajo por la creación de la máquina a vapor, la locomotora y toda ese cambio de herramientas en esa incipiente revolución industrial cambia justamente no solo las relaciones, los puestos de trabajo, cambia el sistema de trabajo, sino también las relaciones sociales y políticas. Empieza a haber mucho desempleo y demás, pero empieza a cambiar la forma del consumo, ¿no? También de las sociedades y de la vida cotidiana. Y por último, la Revolución Francesa, que se nutre tanto de la Ilustración como de esa incipiente revolución industrial, donde lo que logra finalmente es acabar con la monarquía. Hasta ese momento, más allá del poderío de la Iglesia, también estaban las monarquías, absolutistas muchas, y la Revolución Francesa lo que logra es terminar con esas monarquías y con los burgueses, con los burgos que vivían en las grandes ciudades, buscando como también un lugar de mayor de predominancia. Ellos no trabajaban la tierra, como era lo que primaba en esos momentos. El sistema feudal ya se venía como resquebrajando hacía tiempo y querían darle lugar y darle como una superación, esto más que la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, darle como una superación al mercantilismo que había, y los burgos que vivían en las grandes ciudades plantean justamente el lema de la Revolución Francesa: igualdad, libertad y fraternidad, justamente marcando y mostrando esas grandes desigualdades que había en esas monarquías absolutistas, lo cual logra terminarlo con la Revolución Francesa, como estamos diciendo. Bueno, en la actualidad, Plutón ingresó en Acuario en el 2023, volvió a Capricornio este año por un poco
por unos pocos meses, un par de meses, y ahí, recién hace pocos días volvió a ingresar a Acuario, o sea, ahora es el 2024, y se va a quedar allí hasta el 2044, va a estar 20 años en Acuario. Entonces, como decía, no son cosas que suceden, o sea, es un privilegio en algún sentido tener la vivencia de un tránsito semejante, porque 20 años en una vida humana es un montón de tiempo. Y también, por otro lado, quería mencionar que si nos vamos a una vuelta al zodíaco anterior de Plutón, en este caso estábamos hablando del siglo XVIII, pero si podemos sacar cuentas, un aproximado, porque nosotros tenemos el calendario gregoriano y anteriormente había otra forma de medición de tiempo que era el calendario juliano. Entonces no podemos establecerlo con exactitud, pero en la vuelta anterior se dio alrededor del 1500, ¿no? O sea, aproximadamente que Plutón estuvo en Acuario. Y alrededor del 1500 también hubieron cambios significativos como fueron la colonización de Europa a esta parte del continente americano. Y de parte de Europa no solo el conocimiento de ellos de unas nuevas tierras, sino también la riqueza de esas tierras, ¿no? O sea, los frutos, los metales, un montón de cosas. Bueno, y justamente la colonización de las tierras, porque estas tierras estaban habitadas. Bueno, con estos dos ejemplos que estoy mostrando de Plutón en Acuario, quiero significar que podemos esperar cambios significativos en estos 20 años. En primer lugar, ya estamos pudiendo ver la inteligencia artificial, que, bueno, eso después tendremos que ver con el tiempo, con qué planetas conecta Plutón a lo largo de esos 20 años, qué aspectos vaya haciendo con el resto de los planetas como para manifestar algo en concreto. A su vez, tenemos que Plutón, la simbología de Plutón es un círculo sobre un semicírculo sostenido en una cruz, por una cruz. Es decir, contempla los tres planos. Y ahí me gustaría leer una cita que lo define, que es: el alma creando espíritu fuera de la materia. El alma creando espíritu fuera de la materia. Es decir, ese espíritu, ese círculo, ¿no?, que representa el espíritu, trasciende lo material y lo concreto y lo fáctico, y también, como su cualidad lo dice, que es un planeta transpersonal, como la etimología de la palabra lo dice, es algo de una narrativa y una dimensión mucho más amplia y profunda, que es difícil de encarnar, pero que nos atraviesa y nos influye a todos socialmente. Por más que no sea un planeta social, como lo son Júpiter y Saturno, es un planeta transpersonal, como decía anteriormente, pero sí se dan cambios significativos a lo largo del tiempo y de manera global, general, mundial. Acuario, por su parte, el lema de la Revolución Francesa puede significar bastante Acuario: la libertad, la fraternidad y la igualdad, porque es un signo que busca los vínculos dentro de la horizontalidad. Es el aguador que reparte el agua con su cántaro a los seres y lugares que lo necesitan. Dentro de una horizontalidad busca su libertad y cierta igualdad, digamos, ¿no? Plutón en Acuario ahora nos va a traer otros desafíos. Podemos también pensar en que con la inteligencia artificial se pueden generar nuevas formas de gobierno también. Con la utilización de esa inteligencia artificial hay que estar atentos también a si no se va a tender a una robotización, a una deshumanización, que ese es el peligro que puede traer,
como también tuvo su peligro la Revolución Francesa en la vuelta anterior, con el terror, ¿no?, que había, las guillotinas, bueno, etcétera. Hay que estar atentos a eso, justamente a que no vayamos a una robotización y una deshumanización, sino a quizás también a poder poner en valor esto que estaba leyendo, citando la frase, el alma creando espíritu fuera de la materia, quizás revalorizando la astrología como una disciplina científica, que lo es. Lo digo desde Argentina, sé que en otros países tienen una mirada o tiene una predominancia mucho más amplia y más central que en Argentina, que es mucho más, somos más psicoanálisis que otra cosa, pero sí puede poner a nivel mundial, restablecer la astrología como una ciencia, como una disciplina científica, como lo fue en algún momento también, más que como lo venimos viendo ahora, que en el último tiempo estamos viendo más que es como una especie de canalización que le llaman algunos, más que fundamentos teóricos, que los tiene y muchos. Creo que también es un desafío, nos va a traer Plutón en Acuario como esa búsqueda de la autenticidad humana, ¿no? Poner en valor la creación, digo, desde el conocimiento, ¿no?, colectivo, y a nivel también global, pero se van a dar, puede también avanzar, puede haber avances científicos, también puede haber temas, como estábamos diciendo, de que se resquebraje los gobiernos, los estados como los conocemos, como sucedió con la Revolución Francesa, y pase a formar parte de esas nuevas formas de gobierno la inteligencia artificial. Bueno, creo que el desafío es que sea una herramienta y no la dominancia absoluta, porque también puede tender a que haya absolutismos, ¿no? Esos son los desafíos. En definitiva, quiero hacer una última salvedad. El tema que acabo de exponer está dentro de lo que se denomina astrología mundial. En lo personal, considero que, independientemente de la carta natal de los países, las efemérides son las efemérides, y Plutón en Acuario va a estar tanto para Argentina como para Venezuela, España o China. Y menciono esto quizás como una pequeña hipótesis para una futura ponencia, o para también plantearles a ustedes un cuestionamiento que me vengo haciendo desde a título personal, que es que la astrología mundial levanta las cartas natales los días de la independencia, pero no hay certeza de la hora. Y bueno, como no hay certeza de la hora, todas esas cartas natales están levantadas al mediodía, y al mediodía sabemos que el sol está en el meridiano, y el sol para la astrología mundial es la autoridad, son los gobiernos, y que está en todas las cartas natales en el medio cielo. Ya desde ahí me genera como cierta inquietud, o me genera como que no... la poca certeza de que eso sea así, de que todas las cartas natales tengan el sol en el medio cielo. Entonces, por esta razón es que lo tomo a título más global y como efeméride de Plutón en Acuario, que como la incidencia plutoniana dentro de un país en particular. En fin, espero haberles aportado algo. Si tienen algún tipo de inquietud, me pueden escribir, me pueden encontrar en mis redes, en @_plataforma astral en Instagram, o @plataforma astral en Facebook. Y vuelvo a agradecer, es un honor para mí participar de este congreso. Le agradezco nuevamente a Carlos Dum, les mando un abrazo grande y espero que tengan una linda jornada y un lindo congreso. Un abrazo y muchas gracias.